Buenos días, queridos amados en Cristo. Les habla el pastor Mauricio Fer de Templo Buenas Nuevas Tabosi. Hoy quiero hablarle de una palabra muy linda, muy especial, una palabra que realmente va a ser de bendición para tu vida, porque estamos conociendo a través de estos videos, estamos conociendo al Dios verdadero, al Dios de Israel, y queremos también hacerte conocer la palabra de Dios, porque muchos conocerán lo que Jesucristo hizo en la cruz, pero también venimos nosotros de por qué Dios eligió al pueblo de Israel. Y vos, tal vez que conozcas, tal vez que no lo conozcas, yo te voy a más o menos, te voy a enseñar lo que dice la palabra, ¿no? Más o menos, te voy a enseñar lo que dice la palabra. Por eso, esto va para tu edificación, para tomar las cosas del Señor muy en serio, porque realmente le costó muy caro al Señor Jesús. Es la vida de Él, y tenemos que tomar esos recaudos que la palabra nos dice a través del Espíritu Santo. Por eso, bienvenidos. Le quiero saludar a la iglesia de Tabosi, a los chicos de Tabosi, a los hermanos de Viale, a los hermanos del equipo de alabanza, los hermanos de Paraná, de Templo Buenas Nuevas de acá de Paraná, y al mundo entero, a todos los hermanos en Cristo Jesús, porque somos hermanos y somos una iglesia. No hay todas las iglesias, no, somos una iglesia, y es la iglesia de Jesucristo. Jesucristo va a venir por una iglesia. Amén. Pero nos dio a nosotros, los pastores, cómo dirigir nuestros lugares encomendados. Como pastores, a mí me va decir, bueno, ¿qué hiciste? Como le dice las iglesias del Efeso, la iglesia en Esmirna, y hay muchas cosas que nos dice a los pastores que hagamos en estos tiempos, cómo tenemos que apacentar a las ovejas. Y cada uno va a dar cuenta de sí, de su rebaño, porque Dios es el que nos va a premiar o nos va a quitar los premios, como Él dice. Pero sin más preámbulo, sin más que decir, quiero empezar la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 11, verso 11. Y voy a leer en Romanos 11. Capítulo 11, verso 11, la salvación de los no judíos. Pablo era el apóstol para los discípulos de los que no eran judíos. Pero acá hay un gran misterio de Dios, que Dios nos da en revelación a lo que aconteció, y a los romanos le dice, la epístola de los romanos es algo muy, muy lindo para leerlo, para estudiarlo, porque es realmente hermoso. Es decir, entonces yo lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Está mejor presentado, digamos, mejor explicado, se explica mejor, para que nosotros tengamos más
sabiduría, sacamos más, hay que exprimirla a la palabra de Dios. Por eso el que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu hoy. Así que vamos a empezar en el nombre de Jesús la palabra de Dios. Decía Pablo a los romanos, dice, sin embargo, aunque los judíos no pudieron agradar a Dios, tampoco fallaron del todo. Más bien, por la desobediencia de los judíos, no que no son judíos pueden ser salvados por Dios. Y esto hará que los judíos se pongan celosos. Ahora bien, si por la desobediencia de los judíos, escuche bien acá, ahora bien, si por la desobediencia del judío el resto del mundo recibió ayuda, amén, con más razón la recibirá cuando todos los judíos sean aceptados por Dios. Lo que voy a decir ahora es para ustedes, es para los gentiles, amén. Los que no son judíos, Dios me ha enviado para trabajar entre ustedes y para mí esa tarea es muy importante, dice Pablo a los romanos, o sea, a nosotros. Nos está hablando a nosotros. Dice el verso 14, espero que con esto algunos de mi país, algunos judíos, se pongan celosos de ustedes y así Dios pueda salvarlo también a ellos. El 15 dice, pues si Dios al rechazar a los judíos, ¿escuchó bien? Al rechazar a los judíos, al pueblo elegido de Dios, el pueblo elegido por Él, lo rechazó. Vamos a seguir más a usted dirá, ¿por qué lo rechazó? El 15 dice, pues si Dios al rechazar a los judíos aceptó al resto de la humanidad, imagínese cómo será cuando los judíos sean aceptados. Los que ahora viven como muertos tendrán vida eterna. Acá está diciendo que un día Él va a arreglar a cuenta con los judíos. Todavía no se terminó. En este momento es tiempo de los gentiles, pero después cuando vengamos cuando estén en la gran tribulación, los judíos, los 144.000 judíos que se van a salvar, eso van a hablar del Evangelio, van a ser salvos y van a reconocer, porque todavía Dios no terminó el plan con ellos. Ahora está con la salvación. Es como que si en este momento Dios lo tiene a los judíos, nosotros estamos jugando al fútbol ahora y a los judíos lo tienen de suplente, está en la banca, pero no se terminó el plan que tiene Dios con los judíos, con los israelitas, amén, con los judíos. Dice el 15, verso 15 de Romanos 11:15 dice, pues si Dios al rechazar a los judíos aceptó al resto de la humanidad, todos nosotros por gracia sois salvos. ¿Sabes lo que significa gracia? Favor no merecido. Y eso es lo que tenemos nosotros, que no sos judío y que por gracia sos salvo, por medio de la fe. Es un don, es un regalo de Dios que les costó la vida a Jesús, para que vos y yo tengamos vida eterna. Y todo el que acepta a Jesús y lo siga a Él. ¿Ven? Entonces dice el 15 de Romanos, dice, pues si Dios al rechazar a los judíos aceptó al resto de la humanidad, imagínense cómo será cuando los judíos sean aceptados por los que ahora viven como muertos tendrán vida eterna. En este momento están como muertos, dice él. El 16, el verso 16 dice, si alguien le ofrece a Dios el primer pan que hornea, en realidad le está ofreciendo toda la masa que le hizo el pan. Y si Dios se le ofrece las raíces de un árbol,
entonces también las ramas del árbol les pertenecen. Y yo voy a leerles ahora, vamos a leerle en romano, pero en la versión de Reina Valera 1960, dice en Romanos 11, 17 dice, el 17 dice la palabra de Dios, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ahí está hablando de la rama, de un árbol, de un olivo. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué te quiere decir con esto? Dios sacó, desgajó. Estuve investigando un poco lo que quiere decir el olivo natural, el olivo silvestre. El olivo silvestre crece solo en un lugar, y sus ramitas son débiles, son bajitos. Esas son las características de un olivo silvestre. Sus frutos son chiquitos, sus hojas son más chiquitas y no tienen mucho fruto bueno como el olivo natural. El olivo natural se planta uno al lado del otro y donde crecen las aceitunas bien grandes, los frutos bien grandes. Y Él nos está diciendo a nosotros que somos un olivo silvestre, que crecimos solos, pero Él nos amó, no le importó la condición. Por eso dice la palabra de Dios, no hay griego, no hay mujer, no hay hombre, todos somos iguales delante de Dios. ¿Pero por qué? Es decir, en este momento está diciendo, ¿por qué me eligió siendo un olivo silvestre y dejó al olivo natural? Por la incredulidad, pero la incredulidad que vino sobre ellos, que Dios puso sobre ellos para que nosotros tuviéramos la oportunidad de conocerlo. Los desgajó a ellos, ¿me escuchaste? Los desgajó a ellos, los arrancó del olivo natural y fue al olivo silvestre, que era vos, era yo, y te injertó en el olivo natural, donde ahora ese olivo natural recibe la savia del olivo natural, donde tus frutos van a ser grandes, no van a ser más chicos, van a ser frutos, porque la savia es la savia del olivo natural. Dios es el árbol y vos fuiste injertado y fuiste santo por Él. Nos da en este simple ejemplo. Él habló mucho en parábola, pero este ejemplo a mí me estremece, porque realmente Él lo escogió de lo vil, de lo necio, de lo que no entienden, para avergonzar a los más sabios, a los que se creen más superiores, y nos agarró y nos injertó y nos puso en el olivo natural. Él nos aceptó, por gracia somos salvos. Lo leemos de nuevo el 17, dice, de Romanos 11, 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿sabe lo que quiere decir cuando usted agarra un árbol y los desgaja y lo deja? Y te agarra a ti, te agarró a ti y me agarró a mí y nos injertó. Injertar es algo
algo que tenés que injertarlo para que crezca, pero de la savia del árbol. Amén. Dice, pues si algunas ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz del reino de los cielos y de la rica savia del olivo. El 18 dice, no te jactes contra las ramas que son los judíos. Ay, yo soy... No te jactes, porque Dios tiene un plan todavía con ellos y ellos son el pueblo elegido de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y somos la esposa de Jesucristo. Dice el 18, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, escuche bien, hermano, escuche bien, gente que me escucha. No te jactes contra la rama, y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Separado de Cristo, nada podemos hacer. El que permanece en mí, ese lleva mucho fruto. El que me ama, el que persiste, ese es verdaderamente mi discípulo. Dice el 19, pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, por no creer en Jesucristo, fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. Nada más. Por la fe en Jesucristo y haciendo obediente a la palabra de Dios. Estás en pie, no te ensorbezcas, no te envanezcas. Y acá viene una advertencia, no te ensorbezcas, sino teme. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y dice el 21, porque si Dios no perdonó, escuche bien, a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. El 22 dice, mira, pues la bondad y la severidad de Dios es un extremo y es el otro. Mira la bondad y mira la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en el olivo, si permaneces en esa bondad de Dios. Pues de otra manera tú también serás cortado. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en el lenguaje actual. El 11:17 de Romanos nos aclara también un poco el panorama. Dice, cuando Dios rechazó a algunos judíos y ustedes los aceptó en su lugar, ustedes llegaron a formar parte del pueblo de Dios y así recibieron la vida eterna. Pero no vayan a creerse mejores que los judíos, porque fueron rechazados. Recuerden que ustedes han recibido esa vida gracias a ellos. ¡Oh! Gloria a Dios, que en su misericordia tenía esos planes para que tú y yo tengamos vida eterna y todo lo que creen en Jesucristo y sigan en obediencia. Y no ellos, gracias a ustedes. Lo leo de nuevo el 18. Pero no vayan a creerse mejores que los judíos, que fueron rechazados. Recuerden que ustedes han recibido esa vida gracias a ellos y no ellos gracias a ustedes. Oh. Cuánto misterio de Dios.
¿Vos te creías que era la única Coca-Cola del desierto? No. Dios tiene un plan todavía, no ha terminado el plan con los judíos. Ahora el tiempo de la gracia. Tenemos que temer. Dice el 19, tal vez piensen que ellos fueron rechazados para que ustedes fueran aceptados en el pueblo de Dios, y es verdad. Pero ellos fueron rechazados por no confiar en Dios y ustedes fueron aceptados solamente por confiar en Él. Así que no se pongan orgullosos. ¿Escuchaste? ¿Escuchó? No te pongas orgulloso. Más bien tengan cuidado. Tenés cuidado. Yo veo mucho en este tiempo que Dios es bueno. Pero como dice, mira la severidad, mira la bondad. No vaya a ser que tú todavía... Él desgajó al olivo natural y tú siendo un olivo silvestre, ¿te va a desgajar? Yo veo mucha gente que lo toma, pisotea la sangre de Cristo, la gracia, no perdona, no ama realmente, porque el que ama hace la voluntad de mi Padre. Hace tantas cosas, no pide perdón, sigue adelante. Se predica hoy muy el amor de Cristo, pero acá te dice, mira la severidad y mira la bondad que tuvo con el mismo pueblo de Él escogido, y a nosotros siendo un olivo silvestre nos injertó, siendo una ramita. Dice el 19, tal vez piense que ellos fueron rechazados para que ustedes fueran aceptados al pueblo de Dios, y es verdad, dice Pablo, pero ellos fueron rechazados por no confiar en Dios y ustedes fueron aceptados solamente por confiar en Él, por fe y creer en Él. Así que no se pongan orgullosos, más bien tengan cuidado. Miren la advertencia que nos da también a la Reina Valera. Tengan cuidado. Tenés cuidado de no pisar la sangre de Cristo. Dice el 21, si Dios rechazó a los judíos en general, también podrá hacer lo mismo con ustedes. Fíjense en lo bueno que es Dios, pero también tengan en cuenta que Dios es muy estricto. A tú, como dice la palabra de Dios, en cuando no eres caliente, ni eres frío, eres tibio, te vomitaré de mi boca. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ojo, hermano. Ojo, pastores. Ojo, pastores que estamos tomando todo para... Pero ¿dónde está el arrepentimiento genuino de los hermanos que andan en esa clase de pecados? Dice el 22, fíjense en lo bueno que es Dios, pero también tomen en cuenta que Dios es un Dios estricto. Es estricto con los que han pecado, pero ha sido bueno con ustedes, con nosotros, por gracia. Y seguirá haciéndolo si ustedes, escuchen bien la advertencia que nos da acá la iglesia de Romanos, y es para nosotros, para que tengamos en cuenta. Si seguirá haciéndolo si ustedes les son agradecidos y se portan bien. ¿Te estás portando bien? ¿Estás pidiendo perdón a Dios? Todos somos pecadores, hermano, pero tenemos que pedirle perdón al Señor.
Él es fiel y justo para perdonarnos. De lo contrario, escuche bien acá esta advertencia. Voy a leerlo el 22 de nuevo. Fíjense en lo bueno que es Dios, pero también tomen en cuenta que Dios es muy estricto. Es estricto a los que han pecado, pero si han sido buenos con ustedes, seguirá siéndolo si ustedes les son agradecidos y se portan bien. De lo contrario, también ustedes lo rechazarán. ¿Te pensás que Dios desgajó al olivo natural, a su pueblo elegido? ¿No te va a desgajar a ti? Acá hay una palabra de advertencia. Hoy te está hablando el Señor Jesús. No endurezcas tu corazón. No tomes el Evangelio, la sangre de Cristo, para pisotearla. Hoy es tiempo de arrepentimiento. También ustedes lo rechazarán. Dice el 23, si los judíos cambian y confían en Dios, volverán a formar parte de su pueblo. Y pues Dios tiene poder para hacerlo. Después de todo, no es lógico. Escuche bien acá, preste bien. El que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu. En la Biblia está, y escúchelo en Romanos 11, 24. Después de todo, no es lógico tomar algo bueno, de buena calidad, y mezclarlo con algo de mala calidad. Si Dios los aceptó a ustedes, que no eran parte de su pueblo, con más razón volverá a aceptar a los judíos que sí lo son. Después dice el versículo 25, hermanos en Cristo, hay mucho que ustedes todavía no saben. Por eso voy a explicarle el plan que Dios tenía en secreto. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no querían creer en Jesucristo. Pero solo se portarán así hasta que los no judíos pasen a formar parte del pueblo. Después de eso, Dios salvará a todo el pueblo de Israel, como dice la Biblia. Tal vez sientan un celo santo, como dice acá Pablo. Al ver que nosotros tenemos la vida eterna, ellos van a querer la vida eterna. Pero como vamos a leer en la versión Reina Valera, 1960, vamos a leer en Romanos 11, 24. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza el olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son la rama natural serán injertados en su propio olivo? No te ensorbezca, sino teme. Tema. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Hermanos, no es tomarlo todo para la chacota. Dios no está mirando, Dios está, yo puedo hacer lo que quiera, no. No tomes esa libertad que dice la palabra de Dios, el libertinaje. Como dije, a nosotros, los pastores, nos va en las 7 iglesias de Apocalipsis, Él nos va, y estuve leyendo, estuve viendo, y dice, tú que toleras, que toleraban, hay una iglesia en 1 Corintios que dice que le toleraba el pecado dentro de la iglesia, donde agarraba y estaba durmiendo
estaba en fornicación en la iglesia de Corinto. Estaba en fornicación, estaba durmiendo con el esposo del padre, con la esposa del padre, con la madrastra. Y iba a la iglesia. Y ellos se envanecían, estaban orgullosos del pecado. Pablo tuvo que ir y exhortarlo, amoléstenlo, como dice la palabra. Amoléstenlo, sáquenlo de la iglesia, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Dice ahí, después también dice, si tiene algo con tu hermano, alguien tiene algo contra ti, ve con tu hermano y habla con él. Pero si no te hace caso, busca 2 o 3 testigos y conte de toda palabra. Y si ese hombre o esa mujer no le hace caso, dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, ten como gentile publicano, échalo de la iglesia. O déjalo, porque un poco de levadura le da toda la masa. Y yo estuve leyendo, el Señor me ministraba a las iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis, y dice, tú que toleras y toleras. Nosotros tenemos en la iglesia de allá de Templo Buenas Nuevas Tabosi, nosotros recibimos a todo pecador. Prostitutas, si son homosexuales, si son lesbianas, los recibimos con todo el amor de Cristo, porque Cristo vino para ellos, para lo que se había perdido. Porque como todos decimos, la iglesia es un lugar que vienen todos los rotos, los enfermos. Pero también tenemos los pastores ver si una prostituta viene a la iglesia y le damos cierto tiempo en vestirse de una manera, le damos 6, 7 meses para que la persona recapacite y empiece a cambiar, tenemos que hablarla. Pastores, no tomemos el amor de Cristo. Sí, traigamos, somos salvadores. Nosotros somos los canales de bendición, pero tenemos que ver y velar por las ovejas que nos dieron a nosotros. Hermano, hay que tomarlo muy serio a esto. Después Pablo le escribe en la segunda carta de los Corintios, le dice,